El Imperio Inca. Junto a los mayas y mexicas, esta imponente sociedad fue uno de los estandartes de progreso y avance de la América precolombina. En su máximo esplendor a finales de los 1400, sus tierras se extendían desde lo que hoy en día es el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, convirtiéndolo en una de las naciones más grandes de todo el mundo. Pero, tal como pasó con los mexicas al norte, su final fue firmado por la llegada de los europeos, que junto a su deseo de riquezas y tierras, más las horribles enfermedades que trajeron sin saberlo a las que ellos ya estaban acostumbrados, pero los nativos no, aunque su caída no fue tan rápida como la de sus vecinos del norte, fue cuestión de tiempo para que los ibéricos terminaran aplastando toda residencia indígena y formaran el virreinato del Perú, dándole fin así al Imperio del Sol. Pero, ¿por qué? ¿Cómo fue que un imperio tan vasto, rico, poderoso y poblado sucumbió contra, honestamente y sin ánimo de ofender, no más de un puñado de barcos y conquistadores europeos? Pues justamente de eso hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué cayó el Imperio Inca? Para hablar de la caída de esta nación, primero debemos definirla un poco. Si quieres saber sobre el origen de los incas, justamente ya tenemos un video hablando de ese tema en el canal, que te invito a ver si no lo has hecho, ya dándole pues clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla o en el link que te estoy dejando en la descripción. Pero más allá de su origen, debemos ver es la situación del imperio en las décadas anteriores a la primera llegada de la maldición europea que mató a la mayoría de los nativos. Y no estoy hablando de los conquistadores como tal, sino de la peste que ya habían lanzado en América sin saberlo desde la llegada de Hernán Cortés a México a inicios de los 1500, la viruela. El Imperio Inca, o mejor dicho, el Tahuantinsuyo, ya que Inca era solo uno, este siendo el emperador, al ser tan grande y extenso debía tener formas de comunicación y transporte eficientes para poder mantener el orden junto a una organización estatal competente. Iniciando los 1520s, el Zapa Inca Huayna Cápac, junto a su ejército más preparado, marcharon a lo que hoy en día es el Ecuador para subyugar una resistencia que se estaba dando y afianzar esas tierras como parte del imperio. Pero luego de su victoria, reportes de extrañas personas causando problemas en las costas y de una plaga que venía del norte como ninguna otra comenzaron a llegar a su oído. En cuestión de solo unos años, la viruela, como se le llamaría después, había afectado al 90% del imperio. 90%, amigos. Millones perecieron por la primera plaga registrada jamás en la historia del continente sudamericano. Y entre ese 90% se encontraba Huayna Cápac y su hijo más joven, al quien él había nombrado como su sucesor. En 1527 ambos son declarados muertos y en lo que al día de hoy sigue siendo un tema polémico, otro de sus hijos, Huáscar, toma el poder. Se dice que Huáscar no era quien debía ser coronado, pero Atahualpa, supuestamente el heredero legítimo, ahora sin clara sucesión y quien tenía más experiencia, estaba con su padre en Ecuador, a meses de viaje de distancia de Cusco, la capital del imperio, mientras que Huáscar ya estaba allí y apenas oyó de la noticia de la muerte de su padre y de su hermano menor, no dudó en tomar el poder para sí mismo. Esta acción desató la guerra civil más larga, sangrienta y dolorosa de toda la historia del imperio. Luego de 5 largos años de guerra, las tropas de Atahualpa por fin habían logrado derrotar y capturar a Huáscar justo a las afueras de Cusco, pero, una vez más, el que debería ser el siguiente Inca no estaba en la capital. Aunque su ejército había llegado a esta, el ahora Inca Atahualpa se encontraba en la ciudad de Cajamarca a varios días de viaje, y justo antes de comenzar su camino a la capital, este recibe noticias de que un grupo de 168 extraños forasteros de piel plateada y reluciente y montados en bestias gigantes parecidas a llamas estaban en camino a Cajamarca. Confiado por su victoria y junto a 7,000 de sus hombres, aunque muy pocos estaban armados, el nuevo Inca decide aceptar una audiencia con el líder de esos extraños extranjeros, tanto como para ver cuál era todo el alboroto, como para admirar estas supuestas bestias como llamas que nadie había evidenciado antes. Pero esta reunión cambiaría el curso de toda la historia, me atrevo a decir. Francisco Pizarro era el nombre del conquistador. Habiendo vivido en Panamá desde hace un par de décadas y siendo primo de Hernán Cortés, aquel quien conquistó y derrotó al imperio mexica, Pizarro viaja a Toledo para encontrarse con su pariente en su ceremonia de victoria frente a los mexicas en 1528.
Aprovechando esta situación y el buen humor de Carlos V, rey de España, y el Sacro Imperio Romano, Pizarro lleva consigo animales andinos y pequeñas muestras de oro y plata obtenidas en varios viajes cortos anteriores al sur del continente, para que luego de que el soberano viera todo lo que trajo Cortés y lo que éste logró, le dejara hacer lo mismo, esta vez en el sur, y tomando una pequeña porción de las riquezas mexicas, y con ahora el mandato del rey, en enero de 1530, Francisco Pizarro, sus hermanos y 163 conquistadores más zarpan desde el sur de España con destino a Panamá, para de ahí navegar el Pacífico, tomar todas las tierras que quisieran, hacerse ricos, formar el virreinato del Perú y matar a todo aquel que se les interpusiera. Y todo en el nombre de Dios. Después de 2 años de atacar y subyugar pequeñas poblaciones incas en las costas del imperio, Pizarro y sus hombres poco a poco iban aprendiendo más y más sobre su objetivo, el Inca. Al enterarse de que el fin de la guerra civil estaba por llegar y que el potencial ganador se encontraba en Cajamarca, la banda española decide ir a conocerlo. Pero más importante aún, a montarle una trampa. La jugada de Pizarro era una copia y pega exacta de lo que Cortés hizo en México. Secuestrar al rey, usarlo de rehén, dividir el imperio, aliarse con aquellos pueblos que no querían ser incas, tomar todas las riquezas posibles, esperar refuerzos y establecer una nueva capital más estratégica en la costa en vez de en medio de las montañas. Pero de todo esto, lo más importante era tener a Atahualpa como rehén. Llega el día de la reunión. Atahualpa pudo haber mandado a sus hombres a emboscar a los españoles en cualquiera de los muy estrechos y montañosos caminos hacia Cajamarca, pero no lo hizo. Pudo haber engañado a los forasteros, tenderles una trampa en la ciudad y capturarlos, pero no lo hizo. Pudo simplemente haberlos ignorado y marchar hasta Cusco y dejarlos ahí, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que sí hizo? Quedarse en una plaza a la que no había ido y en la que los españoles estaban acampando, pero cuando él y sus aproximadamente 6.000 hombres, que recordemos en su mayoría no estaban armados, llegaron al lugar de encuentro, pues no había nadie. Supuestamente los españoles estaban ahí desde hace varios días, pero no vieron a nadie. O bueno, sí vieron a 2 personas, un fraile y un quechua que servía de traductor. Atahualpa no tenía por qué estar ahí, pero la curiosidad de un nuevo mundo y el mostrar su nuevo título de Inca le ganaron. Solo un día había pasado desde que la noticia de su victoria en Cusco le había llegado, y jamás esperó lo que estaba por venirle. Una vez en medio de la plaza, el fraile, un tipo de apellido Valverde, le lee lo que los ibéricos llamaban el requerimiento, algo que tenía años siendo usado en Centro y Norteamérica, pero sería leído por primera vez en el Tahuantinsuyo ese día. El requerimiento es una declaración algo larga y violenta, pero cuando se parafrasea dice algo así: te pido y exijo que reconozcas a la Iglesia Católica como tu ama y señora, gobernadora del mundo y del universo. Y si no haces esto, con la ayuda de Dios, vendremos con todo el poder y lucharemos contra ti, declarándote la guerra donde sea, cuando sea y como sea que podamos. Y te someteremos al yugo y a la obediencia de la Iglesia y del Rey. Tomaremos a tus mujeres y niños como esclavos para venderlos y hacer con ellos cualquier cosa que su majestad ordene. Haremos todo el daño y la maldad que podamos. E insisto que todas las muertes, el daño y el dolor que causemos será todo por tu culpa. Algo así decía este violento documento, que en la mente de los españoles era lo único que necesitaban para mostrarle a los nativos americanos que España tenía el derecho de tomar sus tierras, borrar sus costumbres y convertirlos forzosamente al catolicismo, todo en nombre de Dios, ya que esta era la misión que Él les había dado para el Nuevo Mundo, ¿verdad? Es curioso como todos aquellos que se llenan la boca diciendo que España no esclavizó a nadie ni mató a indígenas hasta cierto punto, tienen razón de una manera muy retorcida. Pues claro, ellos solamente mataban a todo aquel que se negara a Dios, ya que para ellos los demás no eran personas. ¿Y cómo vas a ser un asesino si lo que matas no es una persona de verdad, verdad? Descarados, en serio. Pero bueno, aunque gracias al traductor Atahualpa supo lo que se le estaba diciendo, toca decir que entender las palabras que se dicen no quiere decir entender el mensaje. ¿Qué Dios? ¿Qué iglesia? ¿Cuál rey? ¿De qué me está hablando este tipo tan raro?
todo esto habrá sido cosas que habrán pasado por la cabeza del Inca. Valverde, como casi todos los españoles, pensaban que alguien del Tahuantinsuyo era lo mismo que un mexica, era lo mismo que un mapuche, era lo mismo que un taíno. Por eso ellos creían que entendían lo que se le estaba diciendo. Pero cuando el fraile termina de leer su ridículo documento y se acerca sin descaro al Inca y le entrega una Biblia, este la ve como una cosa rara. ¿Y cómo no hacerlo? Él jamás había visto eso antes. Ni mucho menos iba a hablar o leer castellano, o más seguramente latín, ya que en esa época casi todas las Biblias en España estaban en latín. Y luego de analizarla y claramente no saber lo que decía adentro, este comienza a gritarle al fraile por su insolencia y clara actitud hostil frente a lo que los incas veían como una situación diplomática. Así que el emperador lo que hace simplemente es lanzar el libro al suelo, lo que por supuesto fue considerado como una blasfemia y un rechazo al requerimiento. Ojo, estoy seguro que si Atahualpa hubiese tenido el contexto de lo que se le pedía, claramente tampoco hubiese aceptado, pero el tirar la Biblia al suelo fue el mensaje final que los hombres de Pizarro necesitaban. Olvidé contarles de los hombres de Pizarro. La razón por la que el fraile estaba solo era porque los conquistadores le habían tendido una trampa al Inca, una con la que planeaban capturarlo. Todos los españoles estaban escondidos en las casas alrededor de la plaza, apuntando sus arcabuces y cañones hacia las filas de los soldados incas. Cuando el fraile sale corriendo luego de que la Biblia cae al suelo, Pizarro le da la orden a su artillería de abrir fuego. Cientos de nativos murieron al instante, en especial por los cañones, ya que los miles de hombres estaban todos bastante aglomerados en esa pequeña plaza. El solo estruendo de la pólvora fue algo que petrificó a muchos, ya que jamás habían oído ni mucho menos visto algo así. Y mientras los cañones y arcabuces recargaban, la caballería española sale y como si fuesen tanques comienzan a llevarse a todo el mundo por delante, mientras el jinete con espada en mano cobraba más y más vidas. Fue una masacre total, pero una en la que Atahualpa logra salir con vida. Pero no como un hombre libre, sino como prisionero de los españoles. El objetivo era muy claro: pedir una recompensa a cambio del líder máximo del imperio inca. Y la cantidad de oro y plata que ésta representaría se convertiría en la extorsión más costosa de la historia hasta ese momento. Pero el resto de esta historia es para otro día. Casi todos los hombres de Atahualpa habían sido masacrados en la emboscada que Pizarro les había tendido. Miles de personas pulverizadas por los cañones, decapitados por las espadas, aplastados por los caballos y apuñalados por la espalda por las lanzas castellanas. El Inca es arrastrado dentro de una de las casas de piedra alrededor de la plaza. Los conquistadores habían logrado su objetivo: emular lo que Cortés, primo de Pizarro, hizo en México: cortarle la cabeza a la serpiente. La organización del Imperio Inca estaba estructurada militarmente alrededor de las decisiones del Inca, por lo que si este no estaba presente, no había quien organizara a los soldados. Y tanto el resto de hombres que estaban en Cajamarca como aquellos en Cusco terminaron esparciéndose y protegiendo a sus pueblos en vez de ordenarse para recuperar al emperador. En su situación de rehén, Atahualpa observa cómo entre los forasteros se peleaban por ver quién se quedaba con los artefactos de oro que habían conseguido en la ciudad, por lo que este cae en la acertada conclusión de que eso era realmente lo que estos tipos buscaban: oro. Pensó que eran piratas de tierras lejanas, sedientos por riquezas muy fáciles de conseguir, y equivocado no estaba, por lo que mientras era amenazado con ser torturado, ofrece como recompensa por su vida y como pago para que se fueran de sus tierras el suficiente oro como para llenar la habitación en la que estaban del suelo al techo, y la plata como para llenarla también, pero no una, sino 2 veces, es decir, 2 habitaciones de plata y una de oro, cosa que Pizarro obviamente acepta. Y es así como comienza el relato del secuestro más costoso de la historia para ese entonces, y del inicio del fin del Tahuantinsuyo. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué cayó el Imperio Inca?, parte 2. Como acabamos de mencionar, esta es la continuación de un video que publicamos hace no mucho, donde también hablamos de la guerra civil tan sangrienta y tan devastadora que ocurrió en este imperio. Así que si no lo has visto, te invito a que lo hagas dándole clic a la I latina que aparece en la esquina superior derecha de tu pantalla o en el link que aparece en la descripción de este video. Si te gustan tanto ese trabajo como este que estás viendo y eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que puedas disfrutar de más contenido similar y YouTube te notifique cada vez que montamos nuevos videos. La cara de los conquistadores lo decían todo.
2 cuartos enteros llenos de plata y 1 de oro. Esa era la promesa del Inca, pero por muy confiado que éste estaba, recolectar semejante cantidad de metales preciosos no era nada fácil, incluso en dichas tierras. El imperio no tenía ni 48 horas de haber salido de la guerra civil más sangrienta de su existencia, y ahora los chasquis, aquellos que se encargaban de conectar y mandar todo tipo de información y objetos de un lado al otro del Tahuantinsuyo, junto a los cobradores de impuestos, debían recolectar literalmente toneladas y toneladas de oro y plata en un tiempo no muy extenso. Pero, contra viento y marea, los súbditos del emperador cumplieron su promesa. En cuestión de unos meses, más de 6.000 kilos de oro y casi 12.000 de plata fueron enviados y almacenados en la base de Pizarro, cumpliendo así la promesa del Inca, dejando casi limpias las arcas y reservas del imperio. Dichos metales fueron fundidos en forma de lingotes de oro y plata, y es por esta razón que hoy en día es tan complicado conseguir artefactos incas originales de la época de oro y plata en buenas condiciones. E irónicamente, la mayoría que se tienen registrados públicamente se encuentran en España y no en Perú. A pesar de que la recompensa fue pagada, Pizarro y sus hombres no solo no soltaron al emperador y comenzaron su retirada, sino que hasta recibieron refuerzos en la forma del general Diego de Almagro, reforzando la posición ibérica y dándole las fuerzas suficientes a los invasores para llevar a cabo el segundo paso de su plan, la ejecución de Atahualpa y el coronamiento de un nuevo Inca marioneta, mientras enviaban la plata y el oro a España y reforzaban aún más su posición en el imperio. El actual Inca había pasado mucho tiempo con sus captores, y el liberarlo haría que su conocimiento de ellos, su resentimiento y su estatus de dios para el pueblo de la zona fueran una gran amenaza para las fuerzas españolas, por lo que se idea el plan de, en plena luz del día, atar a Atahualpa a un poste de madera en plena plaza central de Cajamarca y amenazarlo con ser quemado vivo si no se convertía al catolicismo y se bautizaba. Debido a su resistencia inicial, los ibéricos pensaron que este se negaría a abandonar sus costumbres, lo que sería la excusa que estaban buscando para matarlo. Pero lo que ellos no sabían es que para un habitante del Tahuantinsuyo, y en especial para un inca, no había peor castigo ni en la vida ni en la muerte que fallecer en la hoguera, ya que si su cuerpo no era preservado y enterrado, y en el caso de un inca momificado, su alma no podría pasar al más allá, dejándolo encerrado en una especie de purgatorio por el resto de la eternidad. Pero los españoles, obviamente, no sabían esto ni lo preguntaron, por lo que por miedo a semejante castigo, el emperador accede a ser bautizado. El fraile Valverde, aquel que le dio la Biblia, no podía creer lo que estaba viendo, y sin otra opción, pues proceden a bautizarlo rápidamente. ¿Y qué pasó después? ¿Fue Atahualpa entonces ahora sí liberado, pero como un hijo más de la iglesia y de Dios? Pues no, porque de nuevo, bautizado o no, el plan era matarlo, así que Pizarro da la orden de que se le estrangulara ahí mismo en la plaza, enfrente de todo el mundo y ahora como un católico bautizado. Esa tarde del 26 de julio de 1533, el imperio inca se había quedado sin líder legítimo, ya que este fue ejecutado. ¿Y por qué? Porque incluso ahora siendo supuestamente, y según la ley española, un igual a los católicos, esto al final del cuento no significaba nada, y aparentemente la ira de Dios y de la iglesia demandaban más sangre inocente y, más importante aún, más oro y plata. Ya habiendo cumplido sus objetivos en Cajamarca, su siguiente parada sería Cusco, la capital del imperio. En el camino, y al mejor estilo de su primo Hernán Cortés, Pizarro y sus hombres se fueron ganando la lealtad y alianza de numerosos pueblos nativos de la zona que no estaban contentos con el mandato de los incas. Total, 5 años de guerra sangrienta y de que se les quitara todo su oro y plata para salvar la vida de una sola persona podía generar bastante descontento, ¿verdad? Pero con todo y esto, los conquistadores tuvieron varios encontronazos con células resistentes a su invasión, pero nada que no pudiera ser manejado por los arcabuces, los cañones y, más importante aún, la caballería castellana. Una vez en la capital, sin casi resistencia y al ya todos conocer el destino de Atahualpa, Pizarro, Almagro y sus hombres nombran como nuevo emperador a Manco Inca, hermano del Inca asesinado y de Huáscar, su rival de la guerra civil. Mientras Atahualpa estaba en cautiverio, Huáscar fue ejecutado para que este no se le ocurriera unirse a los invasores, pero con todo y esto, Manco, que era aliado de Huáscar, termina haciendo lo mismo.
incluso cuando Manco no fue su primera opción, ya que se había nombrado primero a otro inca pero este murió en cuestión de días. El nuevo regente estaba convencido de que los españoles no eran sus enemigos, sino más bien aliados a los que respetar. Pero luego de ver el poco aprecio por la vida nativa que tenían los ibéricos y las hostilidades incluso contra él, siendo el inca, es cuando realmente se da cuenta que una pacífica coexistencia entre ellos tal vez no podría ocurrir, y es que las violaciones, el asesinato y los robos por parte de los invasores aumentaban cada día incluso en la capital inca. Por lo que cuando en enero de 1535 Pizarro y Almagro parten a la costa para fundar una nueva capital, ya que Cusco estaba muy alejada y su comunicación con las demás tierras ocupadas por España era sumamente complicada, cosa que termina por cierto en la fundación de Lima, actual capital del Perú, y dejan atrás a solo una fracción de sus fuerzas. Un año después, Manco ve la oportunidad perfecta para huir de la ciudad y organizar una nueva resistencia indígena, esta vez desde Vilcabamba, más metida entre las montañas que la propia Cusco, que por meses se convertiría en el foco de los ataques del Inca contra los españoles. La resistencia de Manco llegó a ganar tanto apoyo que contaba con un ejército de varios miles de personas, esta vez bien armados y conscientes del enemigo. Cusco estaba al borde de ser perdida para los españoles, pero con la ayuda de sus aliados nativos, la llegada de muchos nuevos refuerzos desde Lima y otras partes del Imperio Español, y también el arribo de Almagro y sus fuerzas que habían pasado meses explorando lo que hoy en día es Chile, Manco fue derrotado. Aún así, tampoco fue capturado ni asesinado, y con el resto de sus fuerzas se retira una vez más a Vilcabamba, donde seguiría luchando y planeando la retoma del imperio. En teoría, la toma de Vilcabamba, luego de la derrota de Manco, no debería haber sido tan complicada para los españoles. El problema fue que incluso cuando el rey de España había prometido a Pizarro el título de gobernador del Perú, al no estar en Cusco para la victoria ibérica, y al ver todas las riquezas que habían en el imperio en comparación a las que habían hacia el sur, que no eran muchas, Diego de Almagro traiciona a su compañero Pizarro y decide tomar Cusco y ocupar la ciudad. Una nueva guerra civil se desataría sobre estas muy bañadas de sangre tierras, pero esta vez no entre dos hermanos buscando ser el siguiente inca, sino entre dos conquistadores sedientos de poder. Almagro nunca estuvo de acuerdo que, siendo él el que financió la mayoría de las expediciones, el que puso más hombres y el primero en estar en el frente de batalla, fuese entonces Pizarro el que se quedara con el título de gobernador, con la mayoría del oro y con la confianza del rey solo porque fue él el primero en llegar, por ser primo de Cortés y por tener las capitulaciones primero. El hecho de que Pizarro no estuviese luchando, sino que mandara a sus hombres a hacer el trabajo sucio por él, enfurecía a su contraparte aún más, por lo que cuando se le reconoce sus tierras en Chile desde España y luego de ser él el que reclamara la victoria en Cusco, este señor llega a la conclusión de que entonces ahora la ex capital del imperio debería ser parte de sus tierras lejanas en Chile. Por varios años el conflicto entre españoles fue uno que parecía no tener final ni favorito, pero luego de recibir más refuerzos de parte del rey desde Lima y una vez más sin querer ensuciarse las manos, Francisco Pizarro manda a uno de sus hermanos a recuperar Cusco, y fue así como en 1538 que la Cusco de Diego de Almagro cae y el conquistador rebelde es ejecutado. Pizarro tuvo la oportunidad de solo encerrar a Almagro, de hecho eso hubiese sido lo más razonable y cristiano de su parte, pero su odio y sentimiento de traición lo llevó a ordenar su ejecución, cosa que irónicamente le terminaría costando su vida también, ya que varios años después un grupo de almagristas en forma de venganza matan a Francisco en su casa de Lima y desatan una serie de rebeliones y conflictos internos en el Perú que otra vez durarían años. Por su lado, Manco nunca dejó de luchar por recuperar las tierras de sus antepasados, pero luego de su muerte en 1544, el siguiente inca, en vez de buscar recuperar, se enfrascó en fortalecer, construir y defender lo que aún les quedaba, y por varias décadas así sería, ya que no sería sino hasta el 1572, 41 años después del inicio de la expedición de Pizarro en Perú, que los españoles por fin tomarían Vilcabamba, dándole oficialmente así un verdadero fin a la historia del imperio nativo más grande y avanzado que Sudamérica jamás había visto. El imperio inca había caído.
Y bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos esta segunda parte de nuestra historia sobre por qué cayó el Imperio Inca. Sé que mucha gente, en especial hispanistas, estarán diciendo en ese momento de que esto está lleno de leyenda negra, que eso no fue así, y bueno, muchas otras cosas más. Pero la historia simplemente no se puede ocultar. Y la historia hay que decirla como son. Y de nuevo, sé que hay muchísimas exageraciones, tal vez no acá, pero sí en muchísimas otras partes de internet. Pero de nuevo, tenemos que saber cómo pasaron las cosas. Y el hecho de que un papel en alguna época decía de que en España no había atropellos a los nativos y que todo aquel que se catolizara y que se cristianizara sería considerado como otro hijo de Dios y no podría ser considerado un esclavo, no quiere decir que eso era lo que pasaba todo el tiempo, ni mucho menos. Y esa es la verdadera realidad. Muy pocos nativos gozaban de esas protecciones. Temas como todo lo que tenga que ver con lo nórdico y muchísimas cosas más son de mis favoritos para hablar. Pero tristemente, como ya muchos se pueden haber dado cuenta, YouTube últimamente no es que esté atrayendo muchas vistas y mucho más temas de historia y de cultura como lo son estos. Por lo que ahora más que nunca es de vital importancia que si no estás suscrito lo hagas, que compartas todo el contenido que hacemos con tus amigos para que de verdad podamos seguir haciendo todos estos videos que tanto a mí como a ustedes les gusta bastante, ¿no? Espero por lo menos. Todo esto ayuda muchísimo, créanme que sí, pero también si lo quieres hacer de una forma un poco más directa, te invito a que nos apoyes en Patreon, donde por la suma de dinero que tú quieras podrás asegurarte de que sigamos haciendo estos videos con toda la pasión y la producción que siempre le pongo en esto. En ese momento, por la situación de YouTube, me encuentro realmente yo solo haciendo todo el trabajo que antes era de 4 personas. Así que de nuevo, una vez más que nunca, este es el mejor momento para ayudarme. Así que quiero agradecer a todos nuestros Patreons. 1. Fernando Rafael García Pérez, Mark, Gabriela Mezquita, Fran de Cirán, Sevilla 212 y Liana Sereno Napolitano por siempre estar ahí y que por muy pequeño que parezca, realmente ayudar al canal. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.